Poco importaba, antes de que Albertín hubiese vuelto, haber dudado de ella, haberla imaginado en la habitación de Montjoubin. Bastaba que, en bata, estuviera sentada frente a mi sillón o al pie de mi cama si, como era más frecuente, yo seguía acostado, para depositar mis dudas en ellas, entregándoselas para que me descargase de ellas con la abdicación de un creyente que reza. Toda la noche, traviesamente hecho un ovillo sobre mi cama, había podido jugar conmigo como una gata grande. Su naricilla rosa, cuya punta se achicaba todavía más con una mirada coqueta que le prestaba la finura de ciertas personas algo gruesas, había podido darle un aspecto vivaracho y encendido. Había podido dejar caer un mechón de su pelo largo, de su largo pelo negro sobre la mejilla de cera rosada y, entornando los ojos, abriendo los brazos, haber dado la impresión de decirme: haz de mí lo que quieras. Cuando, en el momento de dejarme, se acercaba para darme las buenas noches, era su dulzura ya casi familiar lo que yo besaba a los dos lados de su vigoroso cuello, que entonces nunca me parecía bastante moreno ni de grano suficientemente grueso, como si esas sólidas cualidades hubieran tenido relación en Albertín con alguna bondad leal. ¿Vendrá mañana con nosotros, mala persona?, me preguntaba antes de dejarme. ¿A dónde irán? Eso dependerá del tiempo y de usted. ¿Ha escrito algo por lo menos hace un rato, queridito? No, pues sí que valía la pena renunciar al paseo. A propósito, dígame, hace un rato cuando volví, ¿reconoció usted mi paso? ¿Adivinó que era yo? Naturalmente. ¿Cómo iba a equivocarme? ¿Cómo no reconocer entre mil los pasos de mi pequeña pava? Permítame descalzarla antes de que se vaya a dormir. Me gustaría tanto. Está usted tan graciosa y tan rosada en toda esa blancura de encajes. Esa era mi respuesta. En medio de las expresiones carnales se reconocerán otras propias de mi madre y de mi abuela, porque poco a poco iba pareciéndome a todos mis parientes, a mi padre, que, de distinto modo que yo, sin duda, porque si las cosas se repiten, nunca es sin grandes variaciones, tanto se interesaba por el tiempo que hacía, y no solo a mi padre, sino cada vez más a mi tía Leonie. La tía Leonie, tan mojigata y con la que hubiera jurado que yo no tenía un solo punto común, yo, tan apasionado por los placeres, totalmente distinto en apariencia de aquella maníaca que nunca había conocido ninguno y se pasaba el día rezando rosario, yo, que sufría por no poder realizar una existencia literaria cuando ella había sido la única persona de la familia que aún no había podido comprender que leer no era un pasatiempo ni una diversión, cosa que convertía la lectura, incluso en tiempo pascual, en una actividad permitida los domingos, día en que está prohibida toda ocupación seria a fin de que sólo sea santificado por la oración. Pero aunque cada día encontrase su causa en un malestar particular que a menudo me hacía quedarme en cama, un ser, no Albertín, no un ser que yo amase, sino un ser más poderoso sobre mí que un ser amado, había transmigrado dentro de mí, despótico hasta el punto de acallar a veces mis sospechas celosas, o al menos de impedirme ir a verificar si eran fundadas o no. Era mi tía Leonie. Bastaba comparecerme exageradamente, bastaba comparecerme exageradamente a mi padre hasta el punto de no contentarme con consultar como él el barómetro, sino convirtiéndome yo mismo en un barómetro viviente. Bastaba con dejarme mandar por mi tía Leonie para quedarme observando el tiempo, pero desde mi cuarto o incluso desde mi cama. Resulta que ahora le hablaba a Albertín unas veces como el niño que había sido en Combray, hablándole a mi madre, otras como la abuela como la abuela me hablaba a mí. Cuando hemos superado cierta edad, el alma del niño que fuimos y el alma de los muertos de los que hemos salido, vienen a echarnos a puñados sus riquezas y sus desgracias, exigiendo cooperar en los nuevos sentimientos que experimentamos y en los que, borrando su antigua imagen, los refundimos en una creación original. Así, todo mi pasado desde mis años más remotos y más allá de estos, el pasado de mis padres, mezclaban a mi impuro amor por Albertín la dulzura de un cariño a un tiempo filial y maternal. Desde cierto momento debemos recibir a todos nuestros parientes llegados de tan lejos y reunidos a nuestro alrededor. Antes de que Albertín me hubiera obedecido y se hubiese quitado los zapatos, yo le entreabría la camisa. Sus dos pequeños senos, muy altos, eran tan redondos que,
más que formar parte integrante de su cuerpo, parecían haber madurado en él como dos frutas, y su vientre, disimulando la parte que en el hombre se afea por el gancho que ha quedado fijado en una estatua desempotrada, se cerraba en la unión de los músculos mediante dos valvas, de una curvatura tan apagada, tan descansada, tan claustral como la del horizonte cuando el sol ha desaparecido. Se quitaba los zapatos, se acostaba a mi lado. Oh magníficas actitudes del hombre y de la mujer cuando intentan unir en la inocencia de los primeros días y con la humildad de la arcilla lo que la creación separó, cuando Eva queda sorprendida y sometida ante el hombre a cuyo lado se despierta, igual que este mismo, todavía solo, ante el Dios que lo formó. Albertín anudaba los brazos detrás de su pelo negro, la cadera arqueada, la pierna caída en una inflexión de cuello de cisne que se alarga y se curva para volver sobre sí mismo. Solo cuando estaba completamente sobre un lado, había cierto aspecto de su cara, tan buena y tan hermosa de frente, que yo no podía soportar, ganchudo como en ciertas caricaturas de Leonardo, dando la impresión de revelar la maldad, la codicia de ganancia, la perfidia de una espía cuya presencia en mi casa me habría horrorizado y que parecía desenmascarada por aquellos perfiles. Me apresuraba a coger la cara de Albertín entre mis manos y volví a ponerla de frente. Sea bueno, prométame que mañana, si no viene con nosotras, trabajará, decía mi amiga volviendo a ponerse la camisa. Sí, pero no se ponga todavía la bata. Algunas veces terminaba por dormirme a su lado. El cuarto se había enfriado, hacía falta leña. Yo trataba de encontrar la campanilla a mi espalda, no lo conseguía, tanteando todos los botones, todos los barrotes de cobre que no eran aquellos entre los que colgaba. Y a Albertín, que había saltado de la cama para que François no nos viese uno al lado del otro, le decía: no, vuelva a meterse un momento, no consigo encontrar la campanilla. Instantes dulces, alegres, en apariencia inocentes y en los que sin embargo se acumula la posibilidad del desastre. Lo que convierte la vida amorosa en la más contrastada, aquella en la que la imprevisible lluvia de azufre y de pez cae tras los momentos más risueños y en la que a renglón seguido, sin tener el valor de extraer la lección de la desgracia, volvemos a construir inmediatamente en las laderas del cráter de donde no podrá salir más que la catástrofe. Mi despreocupación era la de quienes creen perdurable su felicidad, precisamente porque esa dulzura ha sido necesaria para dar a luz el dolor, y volverá por lo demás a calmarlo a ratos. Los hombres pueden ser sinceros con otros, e incluso consigo mismo, cuando se vanaglorian de la bondad de una mujer con ellos, aunque, considerándolo todo, en el seno de su relación circule constantemente de una forma secreta, inconfesada a los demás o revelada de modo involuntario por preguntas, por indagaciones, una inquietud dolorosa. Mas ésta no habría podido nacer sin la dulzura previa. Incluso después se precisa la dulzura intermitente para volver soportable el sufrimiento y evitar las rupturas. Y el disimulo del infierno secreto que es la vida en común con esa mujer, hasta la ostentación de una pretendida dulzura de la intimidad, expresa un punto de vista verdadero, un vínculo general del efecto con la causa, uno de los modos por los que se vuelve posible la producción del dolor. Ya no me extrañaba que Albertín estuviese allí y al día siguiente solo debiera salir conmigo o bajo la protección de André. Aquellas costumbres de vida común, aquellas grandes líneas que delimitaban mi existencia y en cuyo interior no podía penetrar nadie excepto Albertín y también en el plano futuro, aún desconocido para mí, de mi vida ulterior, como el que traza un arquitecto para monumentos que no se levantarán sino mucho más tarde, las líneas lejanas paralelas a las primeras y más amplias por las que en mí se esbozaba, como una ermita aislada, la fórmula algo rígida y monótona de mis amores futuros. Habían sido trazadas en realidad en Baalbek la noche en que en el trenecito, después de haberme revelado a Albertín quién la había educado, decidí sustraerla a cualquier precio de ciertas influencias e impedirle que estuviese fuera de mi presencia durante unos días. Los días habían sucedido a los días. Aquellas costumbres se habían vuelto maquinales. Pero como esos ritos cuyo significado trata de recuperar la historia, yo habría
podido responder, y no habría querido, a quien me hubiera preguntado el significado de aquella vida de retiro, en quien yo mismo me secuestraba hasta el punto de no ir siquiera al teatro, que tenía por origen la ansiedad de una noche y la necesidad de probarme a mí mismo los días que la seguirían, que la mujer cuya enojosa infancia había descubierto no tendría la posibilidad, de haberlo querido, de exponerse a las mismas tentaciones. Ahora solo muy rara vez pensaba en esas posibilidades, pero sin embargo debían de seguir vagamente presentes en mi conciencia. El hecho de destruirlas o de intentar hacerlo día tras día era sin duda la causa de que me resultase tan dulce besar aquellas mejillas que no eran más hermosas que muchas otras. Bajo toda dulzura carnal, algo profunda, está la permanencia de un peligro. Le había prometido a Albertine que si no salía con ella me pondría a trabajar, pero al día siguiente, como si, aprovechando nuestros sueños, la casa hubiese viajado milagrosamente, me despertaba en un tiempo distinto, bajo otro clima. No trabaja uno cuando desembarca en un país nuevo, a cuyas condiciones tiene que adaptarse, y para mí cada día era un país distinto. Mi pereza misma, ¿cómo habría podido reconocerla bajo las nuevas formas que revestía? Unas veces, en días irremediablemente malos, según decían, el solo hecho de estar en la casa situada en medio de una lluvia monótona y continua tenía la resbaladiza dulzura, el silencio calmante, el interés de una navegación. Otras veces, con un día claro, quedarme inmóvil en la cama era dejar girar las sombras a mi alrededor como alrededor de un tronco de árbol. También otras veces, con las primeras campanadas de un convento vecino, raras como las devotas matinales, aclarando apenas el cielo sombrío como sus inciertos chaparrones que fundía y dispersaba el viento tibio, había adivinado yo una de esas jornadas tempestuosas, desordenadas y dulces en que los tejados bañados por un aguacero intermitente que seca, un soplo de aire o un rayo, dejan resbalar con un arrullo una gota de lluvia y, a la espera de que el viento vuelva a cambiar de dirección, alisan sus pizarras tornasoladas al sol momentáneo que las irisa. Una de esas jornadas llenas de tantos cambios de tiempo, de incidentes atmosféricos, de tormentas, que el perezoso no cree haberlas perdido porque se ha interesado en la actividad desplegada en su defecto y en cierto modo en lugar suyo por el tiempo. Jornadas parecidas a esas épocas de sedición o de guerra que no parecen vacías al escolar que falta clase porque en los alrededores del Palacio de Justicia o leyendo los periódicos tiene la ilusión de encontrar en los acontecimientos que se han producido, a falta del quehacer al que se ha sustraído, un provecho para su inteligencia y una excusa para su ociosidad. Jornadas en suma comparables a esas en las que en nuestra vida se produce alguna crisis excepcional y de la que quien no ha hecho nunca nada cree que terminará sacando, si se resuelve felizmente, hábitos de trabajo. Por ejemplo, la mañana en que sale camino de un duelo que va a desarrollarse en condiciones particularmente peligrosas. Entonces se le aparece de improviso, en el momento en que quizá va a serle arrebatada, el valor de una vida que hubiera podido aprovechar para empezar una obra o simplemente para gozar de ciertos placeres, y de la que no había sabido disfrutar lo más mínimo. Si pudiera salir con vida, se dice, cómo me pondría a trabajar inmediatamente, y también cómo me divertiría. Y es que la vida ha tomado de repente a sus ojos un valor mayor porque él pone en la vida todo lo que parece que puede dar, y no lo poco que le hace dar habitualmente. La ve según su deseo y no tal como su experiencia le ha enseñado que sabía volverla, es decir, tan mediocre. Al instante, esa vida se ha llenado de quehaceres, de viajes, de excursiones de montañas, de todas las cosas bellas que, según se dice, quizá vuelvan imposible el desenlace funesto de ese duelo, sin pensar que ya lo eran antes de que se hablara de duelo, debido a unas malas costumbres que, aun sin duelo, habrían continuado. Regresa a casa sin haberse
Regresa a casa sin haber sido herido siquiera, pero vuelve a encontrar los mismos obstáculos a los placeres, a las excursiones, a los viajes, a todo aquello de lo que por un instante había temido que iba a ser despojado definitivamente por la muerte. Para eso la vida basta. En cuanto al trabajo, dado que las circunstancias excepcionales terminan por exhalar lo que existía previamente en el hombre, en el laborioso la tarea y en el ocioso la pereza, se concede unas vacaciones. Yo hacía como él y como siempre había hecho desde mi vieja resolución de ponerme a escribir, que había tomado en otro tiempo, pero que me parecía datar de ayer porque había considerado cada día, uno tras otro, como no transcurrido. Hacía lo mismo con este, dejando pasar sin hacer nada sus chaparrones y sus escampadas y prometiéndome trabajar al día siguiente. Pero bajo un cielo sin nubes ya no era lo mismo. El dorado son de las campanas, no sólo contenía como la miel la luz, sino la sensación de la luz, y también el sabor incluso de las mermeladas, porque en Combray se había demorado a menudo como una avispa sobre nuestra mesa una vez levantada. Esos días radiantes de sol, permanecer toda la jornada con los ojos cerrados era cosa permitida, usual, salubre, placentera, propia de la estación, lo mismo que tener las persianas echadas contra el calor. Era con un tiempo semejante cuando, al principio de mi segunda estancia en Baalbek, oía yo los violines de la orquesta entre las coladas azules de la marea creciente. Cuánto más mía era hoy Albertín. Había días en que el ruido de una campana que daba la hora llevaba en la esfera de su sonoridad una placa tan fresca, tan poderosamente empapada de humedad o de luz, que era como una traducción para ciegos, o si se quiere, como una traducción musical del encanto de la lluvia o del encanto del sol. Tanto que en ese momento, con los ojos cerrados en mi cama, me decía que todo puede transponerse y que un universo únicamente audible podía ser tan variado como el otro. Remontando perezosamente de día en día como en una barca, y viendo aparecer delante de mí unos recuerdos encantados y siempre nuevos que no escogía, que el momento antes eran invisibles para mí y que mi memoria me presentaba uno tras otro sin que yo pudiese elegirlos, proseguía perezosamente por esos espacios unidos mi paseo al sol. Esos conciertos matinales de Baalbek no eran antiguos, y sin embargo, en ese momento relativamente próximo, me preocupaba poco de Albertín. De hecho, los primeros días después de la llegada había ignorado su presencia en Baalbek. ¿Por quién la había sabido? Así, por Aimé. Hacía un sol espléndido como este, el bueno de Aimé. Estaba contento de volver a verme. Pero quiera Albertín. No todo el mundo puede quererla. Sí, fue él quien me anunció que estaba en Baalbek. ¿Y cómo lo sabía? Se la había encontrado. Le había parecido de pinta sospechosa. En ese momento, abordando el relato de Aimé por una cara distinta de la que me había presentado al hacérmelo, mi pensamiento, que hasta ahora había navegado sonriendo sobre aquellas aguas felices, exploraba de pronto como si hubiera chocado con una mina invisible y peligrosa, insidiosamente colocada en ese punto de mi memoria. Me había dicho que se la había encontrado, que le había parecido de pinta sospechosa. ¿Qué había querido decir con de pinta sospechosa? Yo había entendido pinta vulgar, porque para contradecirle de antemano yo había declarado que tenía cierta distinción, pero no, quizá había querido decir pinta gomorrea. Estaba con una amiga, tal vez iban cogidas por la cintura, miraban a otras mujeres que tenían una pinta que nunca le había visto yo a Albertín en mi presencia. ¿Quién era la amiga? ¿De dónde había encontrado a Aimé aquella odiosa Albertín? Intentaba recordar exactamente las palabras que Aimé me había dicho para ver si aquello podía referirse a lo que yo imaginaba, o si había querido aludir únicamente a modales ordinarios. Pero por más que me lo preguntase, la persona que se hacía la pregunta y la persona que podía ofrecer el recuerdo no eran por desgracia más que una sola y misma persona, yo, que momentáneamente se desdoblaba, pero sin poder añadir nada. Por más que interrogase, era yo el que respondía, y no sabía nada más. Ya no pensaba en Marcel Vintel, nacido de una sospecha nueva. El ataque de celos que sufría era nuevo también. Mejor dicho, no era más que la prolongación, la extensión de esa sospecha.
Tenía el mismo escenario, que ya no era Montjuïc, sino la calle en que Aimé había encontrado a Albertín. Por objetos, unas cuantas amigas, y una u otra de ellas podía ser la que estaba ese día con Albertín. ¿Quién era? Una tal... ¿Quién era? Quizá era una tal Elizabeth, o acaso aquellas dos muchachas a las que Albertín había mirado en el espejo del casino cuando no parecía verlas. Seguramente tenía relaciones con ella, y además también con Esther, la prima de Bloch. También tales relaciones, de haberme sido reveladas por un tercero, habrían bastado para matarme a medias, pero como era yo quien las imaginaba, tenía cuidado de añadirles la suficiente incertidumbre para amortiguar el dolor. Se llega a absorber diariamente en dosis enormes, bajo forma de sospecha, esa misma idea de que nos engaña, idea que en una cantidad muy pequeña podría ser mortal, inoculada por la picadura de una palabra desgarradora. Y probablemente por eso, y por un reflejo de instinto de conservación, el mismo celoso no vacila en concebir sospechas atroces a propósito de hechos inocentes, sin perjuicio, ante la primera prueba que se le presente, de negarse a la evidencia. Por otro lado, el amor es una enfermedad incurable, como esas diátesis en que el reumatismo no deja tregua alguna salvo para dar paso a jaquecas epileptiformes. Cuando la sospecha celosa se calmaba, odiaba a Albertín por no haber sido tierna, quizá por haberse burlado de mí con André. Pensaba con espanto en la idea que había debido hacerse si André le había repetido todas nuestras conversaciones. El futuro me parecía atroz, y tales tristezas solo me abandonaban si una nueva sospecha celosa me lanzaba a otras pesquisas, o si por el contrario las manifestaciones de ternura de Albertín me restituían mi insignificante felicidad. ¿Quién podría ser aquella muchacha? Tendría que escribir a Aimé, tratar de verlo, y luego controlaría sus palabras hablando con Albertín, confesándola. Entretanto, convencido de que debía de ser la prima de Bloch, pedí a éste, que no comprendió en absoluto para qué fin, que me mostrase por lo menos una fotografía suya, o mejor aún, que si era preciso me la presentara. ¿Cuántas personas, ciudades y caminos nos vuelven así los celos ávidos de conocer? Es una sed de saber gracias a la cual acabamos teniendo sucesivamente, sobre puntos aislados unos de otros, todas las nociones posibles menos las que querríamos. Nunca se puede excluir que no vaya a nacer una sospecha, porque de pronto recordamos una frase que no era clara, una coartada que no había sido dada sin intención. Sin embargo, no hemos vuelto a ver a la persona, y es que hay unos celos a posteriori, que solo nacen después de haberla dejado, unos celos de la escalera. Quizá la costumbre que había tomado de conservar en el fondo de mí mismo ciertos deseos, deseo de una muchacha de la buena sociedad, como las que veía pasar desde mi ventana seguidas por su institutriz, y en particular de aquellas de las que me había hablado Saint-Loup y que iban a las casas de citas, deseo de hermosas doncellas y en particular de la de Madame Putbus, deseo de ir al campo al inicio de la primavera para ver de nuevo los espinos blancos, los manzanos en flor, las tormentas, deseo de Venecia, deseo de ponerme a trabajar, deseo de llevar la vida de todo el mundo, quizá la costumbre de conservar dentro de mí, sin acariciarlo, todos esos deseos, contentándome con la promesa hecha a mí mismo de no olvidar satisfacerlos un día. ¿Acaso esa costumbre de hacía tantos años, del aplazamiento permanente, de eso que Monsieur de Charlus reprobaba con el nombre de procrastinación, se había vuelto tan general en mí que también se apoderaba de mis sospechas celosas y, en el momento de hacerme tomar nota mentalmente de que no dejaría un día de tener una explicación con Albertín a propósito de la muchacha, o quizá de las muchachas, esa parte del relato era confusa, borrosa, en última instancia indescifrable en mi memoria, con las que Aimé la había encontrado, me hacía aplazar esa explicación. En todo caso, esta noche no le hablaría a mi amiga de aquello, para no correr el riesgo de parecerle celoso y enojarla.
Sin embargo, cuando al día siguiente Bloch me hubo enviado la fotografía de su prima Esther, me apresuré a hacérsela llegar a Aimé, y en el mismo instante me acordé de que Albertín me había negado por la mañana un placer que, en efecto, hubiera podido fatigarla. ¿Era para reservárselo a otra persona aquella tarde tal vez? ¿A quién? Así es como se vuelven interminables los celos, porque incluso si el ser amado, estando muerto por ejemplo, no puede ya provocarlo con sus acciones, ocurre que con posterioridad a todo suceso, los recuerdos se comportan de improviso en nuestra memoria también como sucesos, recuerdos que no habíamos aclarado hasta ese momento, que nos habían parecido insignificantes y a los que basta nuestra propia reflexión sobre ellos, sin necesidad de ningún hecho exterior, para conferirles un sentido nuevo y terrible. No se necesitan ser dos, basta con estar solos en nuestro cuarto pensando para que se produzcan nuevas traiciones de nuestra amante, aunque esté muerta. Por eso, en amor no hay que temer, como en la vida habitual, solo el futuro, sino también el pasado, que a menudo no se realiza para nosotros sino después del futuro. Y no hablamos solo del pasado que conocemos después, sino de ese otro que hemos conservado desde hace mucho dentro de nosotros y que de repente aprendemos a leer. No importa. Al acabar la tarde me sentía feliz de que no tardase la hora en que podría pedir a la presencia de Albertín el apaciguamiento que necesitaba. Por desgracia, la velada que llegó fue una de aquellas en que no se me concedía ese apaciguamiento, en que el beso que Albertín me daría al dejarme, tan distinto del beso habitual, no me calmaría más que en el pasado el beso de mi madre los días que estaba enfadada y en que yo sentía, sin atreverme a llamarla de nuevo, que no podría dormirme. Esas veladas eran ahora aquellas en las que Albertín había hecho para el día siguiente algún proyecto que no quería que yo conociese. Si me lo hubiera confiado, yo habría puesto en asegurar su realización un ardor que nadie como Albertín hubiera podido inspirarme. Pero no me decía nada, y además no tenía necesidad de decirme nada. En cuanto regresaba a casa, en la puerta misma de mi cuarto, todavía con el sombrero o el casquete en la cabeza, ya había visto yo el deseo desconocido, reacio, encarnizado, indomable. Y eso solían ser las noches en que había esperado su regreso con los pensamientos más tiernos, en que esperaba saltar a su cuello con la mayor de las ternuras. Por desgracia, desacuerdos como los que había tenido a menudo con mis padres, a los que encontraba frío o irritados en el momento en que corría a su lado rebosante de ternura, no son nada comparados con los que se producen entre dos amantes. En este caso el sufrimiento es mucho menos superficial, mucho más difícil de soportar. Tiene por asiento una capa más profunda del corazón. Sin embargo, esa noche Albertín se vio obligado a decirme algo del plan que había pensado. Enseguida comprendí que quería ir al día siguiente a hacer a Madame Verdurin una visita que en sí misma no me habría contrariado en absoluto, pero evidentemente era para encontrarse allí con alguien, para preparar allí algún placer. De no ser así, no hubiera puesto tanto empeño en aquella visita. Quiero decir que no me hubiese repetido tantas veces que no le importaba. En mi existencia yo había seguido un camino inverso al de los pueblos que sólo después de haber considerado los caracteres como una pura sucesión de símbolos se sirven de la escritura fonética. Yo, que durante tantos años sólo había buscado la vida y el pensamiento reales de las personas en el enunciado directo que ellas mismas me proporcionaban voluntariamente, por culpa suya había llegado en cambio a no atribuir importancia más que a los testimonios que no son una expresión racional y analítica de la verdad. Las palabras mismas me informaban, pero sólo a condición de ser interpretadas a la manera de una afluencia de sangre a la cara de una persona que se turba, a la manera también de un silencio súbito. Tal adverbio, utilizado por ejemplo por Monsieur de Cambremer cuando creía que yo era escritor, y antes de que me hubiera dirigido todavía la palabra, mientras contaba una visita que había hecho a los Verdurin, se había vuelto hacia mí diciendo: estaba precisamente de Borrelli, surgido en una especie de conflagración provocada por el acercamiento involuntario, a veces peligroso, de dos ideas que el interlocutor no expresaba,
y del que yo podía extraerlas mediante ciertos métodos de análisis o de, o de electrolisis apropiados. Me decía mucho más de él que un discurso. Albertín dejaba aflorar algunas veces en sus palabras tal o cual de esas preciosas amalgamas que yo me apresuraba a tratar para transformarlas en ideas claras. Por lo demás, una de las cosas más terribles para el enamorado es que si los hechos particulares que sólo la experiencia y el espionaje entre tantas realizaciones posibles permitirían conocer son tan difíciles de descubrir, la verdad en cambio es muy fácil de penetrar o al menos de presentir. En Baalbek había visto a menudo a Albertín dirigir a las muchachas que pasaban una mirada brusca y prolongada con la que casi parecía tocarlas. Y tras eso, si yo las conocía, me decía, ¿y si las llamamos? Me gustaría insultarlas. Y desde hacía algún tiempo, probablemente desde que me había leído el pensamiento, ninguna solicitud de invitar a nadie, ninguna palabra, ni siquiera un desvío de las miradas, ahora sin objeto y silenciosas, pero no menos reveladoras, con la expresión distraída y vacía que las acompañaba, como antes su imaginación. Pero me era imposible hacerle reproches o plantearle preguntas sobre cosas que ella había declarado tan niñas, tan insignificantes, y que yo había retenido por el placer de buscarle 3 pies al gato. Si ya es difícil preguntar por qué ha mirado a esa que pasa, mucho más lo es por qué no la ha mirado, y sin embargo sabía perfectamente, o al menos lo habría sabido de no haber preferido creer, antes que las afirmaciones de Albertín, todas aquellas naderías incluidas en una mirada, demostradas por esta, tal o cual contradicción de sus palabras, contradicción de la que a menudo no me daba cuenta sino mucho después de haberla ojeado, que me hacía sufrir toda la noche, de la que ya no me atrevía a volver a hablar, pero que no por eso dejaba de honrar de vez en cuando mi memoria con sus visitas periódicas. Por esas simples miradas furtivas o desviadas en la playa de Baalbek o en las calles de París, podía preguntarme yo a menudo si la persona que las provocaba, además de un objeto de deseos en el momento en que pasaba, no era también una antigua amistad, o una muchacha de la que solo le habían hablado y de la que, cuando yo llegaba a enterarme, me sorprendía que lo hubiesen hablado. Tan ajena era, por lo que podía pensarse, al círculo de los conocimientos posibles de Albertín. Pero la Gomorra moderna es un rompecabezas hecho de piezas procedentes de donde menos se imagina. Así fue como vi una vez en Rivebelle una gran cena en la que por casualidad conocí yo a 10 invitadas, al menos de nombre, tan distintas como era posible, y sin embargo perfectamente reunidas, hasta el punto de que nunca vi cena tan homogénea a pesar de tanta mezcla. Volviendo a las jóvenes que pasaban, Albertín nunca hubiera mirado a una señora mayor o a un viejo con tanta fijeza, o al contrario, con tanta reserva y como si no viese. Los maridos engañados que no saben nada, lo saben sin embargo todo, pero para montar una escena de celos se necesita una documentación materialmente más abundante. Por otro lado, si los celos nos ayudan a descubrir cierta inclinación a mentir en la mujer que amamos, centuplican esa inclinación cuando la mujer ha descubierto que somos celosos. Mienten entonces en proporciones en que nunca nos había mentido antes, bien porque sienta piedad, bien por miedo, o se sustrae instintivamente mediante una huida simétrica a nuestras pesquisas. Hay desde luego amores en los que una mujer ligera se ofrece desde el principio como una virtud a los ojos del hombre que la ama, pero son muchos más los que abarcan 2 periodos perfectamente contrastados. En el primero, la mujer habla casi sin dificultad, con simples atenuaciones, de su inclinación por el placer, de la vida galante que esa inclinación le ha hecho llevar, cosas todas que luego negará con la mayor energía frente al mismo hombre cuando intuya que tiene celos y la espía. Él llega a echar de menos el tiempo de aquellas primeras confidencias, cuyo recuerdo sin embargo le tortura.
Si la mujer se las hiciera ahora parecidas, le proporcionaría casi por sí misma el secreto de las faltas que él persigue en vano cada día. Y además, qué abandono, qué confianza, qué amistad no probaría eso. Si ella no puede vivir sin engañarle, lo engañaría al menos como amiga, contándole sus propios placeres, asociándolos a ellos. Y él echa de menos esa vida que los inicios de su amor parecían esbozar, que su continuación ha vuelto imposible, haciendo de ese amor algo atrozmente doloroso que hará inevitable o imposible, según los casos, una separación. A veces, la escritura en que descifraba las mentiras de Albertín, sin llegar a ser ideográfica, exigía simplemente que se leyese del revés. Así fue como esa noche me lanzó con aire displicente el siguiente mensaje destinado a pasar casi desapercibido. Sería posible que mañana vaya a casa de los Verduri. No sé del todo si iré, no tengo muchas ganas. Anagrama infantil de esta confesión. Mañana iré a casa de los Verduri. Es absolutamente seguro, porque para mí es de la mayor importancia. Esa vacilación aparente significaba una voluntad decidida y tenía por objeto disminuir la importancia de la visita al tiempo que me la anunciaba. Albertín siempre empleaba el tono dubitativo para las decisiones irrevocables. La mía no lo era menos. Me las arreglaría para que la visita a Madame Verdurin no tuviese lugar. Los celos no son a menudo otra cosa que una inquieta necesidad de tiranía aplicada a las cosas del amor. Probablemente había heredado de mi padre ese brusco deseo arbitrario de amenazar a los seres que más quería en las esperanzas con que ellos se acunaban, con una seguridad cuya falacia intentaba demostrarles. Cuando veía a Albertín, había urdido, sin yo saberlo, a escondidas de mí, el plan de una salida que yo le habría facilitado y hecho más agradable si me lo hubiera confiado. Le decía distraído para hacerla temblar que pensaba salir ese día con ella. Me puse a sugerirle a Albertín otras metas de paseo que hubieran vuelto imposible la visita a Verduri, con palabras teñidas de una fingida indiferencia bajo las que procuraba disimular mi nerviosismo. Mas ella lo había descubierto. Ese nerviosismo encontraba en ella la fuerza eléctrica de una voluntad contraria que la rechazaba vivamente, y en los ojos de Albertín veía yo brotar sus chispas. Por otra parte, ¿para qué hacer caso de lo que en ese momento decían las pupilas? ¿Cómo no me había fijado hacía mucho en que los ojos de Albertín pertenecían a la familia de los que, hasta en un ser mediocre, parecen hechos de distintos trozos debido a todos los lugares en que la persona quiere encontrarse y ocultar que quiere encontrarse ese día? Ojos siempre inmóviles, pasivos por el engaño, pero dinámicos, mensurables, por lo menos a kilómetro, por los metros, mensurables por los metros o los kilómetros que deben franquear para encontrarse en el lugar de la cita deseada, implacablemente deseada. Ojos que sonríen al placer que los tienta menos todavía de lo que los aureola la tristeza y el desánimo ante la dificultad que tal vez le impida acudir a la cita. Entre vuestras mismas manos, esos seres son seres de fuga. Para comprender las emociones que suscitan y que otros seres más hermosos incluso no provocan, hay que tener en cuenta que están no inmóviles, sino en movimiento, y añadir a su persona un signo correspondiente a lo que en física es el signo que significa velocidad. Si les echáis a perder el día, os confiesan el placer que os habían ocultado. Tenía tantas ganas de ir a merendar a las 5 con cierta persona a la que quiero. Pues bien, si 6 meses después llegáis a conocer a la persona en cuestión, descubrís que nunca la muchacha cuyos proyectos habéis echado a perder y que, cogida en la trampa para que la dejaseis libre, os había confesado que lo hacía así con una persona querida todos los días a la hora en que no la veíais, descubriréis que esa persona nunca la recibió, que nunca merendaron juntas, porque la muchacha decía estar muy ocupada precisamente con vosotros. Y así, la persona con la que había confesado que iba a merendar, con la que os había suplicado que la dejaseis merendar, esa persona, razón confesada por necesidad, no era ella,
Era otra, era incluso otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra persona? Por desgracia, los ojos fragmentados, mirando a lo lejos y tristes, tal vez permitirían medir las distancias, mas no indican las direcciones. El campo infinito de los posibles se amplía, y si, por casualidad, lo real se presentase entre nosotros, estaría tan fuera de los posibles que, en un brusco aturdimiento, yendo a chocar contra el muro que ha surgido, caeríamos de espalda. El movimiento y la fuga, comprobamos, no son siquiera indispensables. Basta que los induzcamos. Ella nos había prometido una carta. Estábamos tranquilos. Ya no amábamos. La carta no ha llegado. Ningún correo la trae. ¿Qué pasa? La ansiedad renace. Y el amor. Son, sobre todo, estos seres los que nos inspiran el amor, para desolación nuestra, porque cada nueva ansiedad que sentimos por ellos elimina de nuestros ojos su personalidad. Estábamos resignados al sufrimiento, convencidos de amar al margen de nosotros, y nos damos cuenta de que nuestro amor es función de nuestra tristeza, de que nuestro amor es quizá nuestra tristeza, y que la muchacha de negra cabellera solo es su objeto en una mínima parte. Pero en última instancia son sobre todo tales criaturas las que inspiran el amor. La mayoría de las veces tiene por objeto un cuerpo, salvo si en él se funden una emoción, el miedo a perderlo, la incertidumbre de recuperarlo. Y esa clase de ansia tiene una gran afinidad para los cuerpos. Le añade una cualidad que supera la belleza misma, lo cual es una de las razones por la que se ve a hombres indiferentes, a mujeres más bellas, amar apasionadamente a otra que nos parecen feas. A estos seres de fuga, su naturaleza, nuestra inquietud, les prestan alas. E incluso a nuestro lado, su mirada parece decirnos que van a echarse a volar. La prueba de esa belleza, superior a la belleza que añaden las alas, es que muchas veces para nosotros un mismo ser es sucesivamente un ser sin alas y alados. Basta que temamos perderlo para que olvidemos todo lo demás. Seguros de tenerlo, lo comparamos con esos otros y enseguida lo preferimos. Y como esas emociones y esas certezas pueden alternar de una semana a otra, un ser puede verse sacrificar una semana todo lo que le gustaba, ser sacrificado una semana más tarde y así sucesivamente durante muchísimo tiempo, lo cual sería incomprensible si no supiéramos, por la experiencia que todo hombre tiene de haber dejado de amar al menos una vez en su vida, de haber olvidado a una mujer, lo poco que en sí mismo es un ser cuando ya no es o todavía no es permeable a nuestras emociones. Y por supuesto, lo que decimos de los seres de fuga es igualmente cierto para los seres en prisión, para las mujeres mantenidas en esclavitud que no creemos poder conseguir nunca. Por eso los hombres detestan a las alcahuetas, porque facilitan la fuga y hacen brillar la tentación. Pero si aman por el contrario a una mujer enclaustrada, busca de buen grado a las alcahuetas para hacerla salir de su prisión y atraérsela. Si las uniones con las mujeres que uno roba son menos duraderas que otras, ello se debe a que todo nuestro amor consiste en el miedo a no llegar a conseguirlas o en la inquietud de verlas huir, y a que una vez robadas a su marido, arrancadas de su escenario, curadas de la tentación de dejarnos, disociadas en una palabra de nuestra emoción, cualquiera que ésta sea, no son más que ellas mismas, es decir, casi nada, y después de tanto tiempo codiciadas, pronto son abandonadas por el mismo hombre que tanto miedo tenía de ser abandonado por ellas. He dicho cómo yo no había adivinado, pero no lo había adivinado desde el primer día en Balbe, no había adivinado en Albertín, una de esas muchachas bajo cuya envoltura carnal palpitan más seres escondidos, no digo que en un mazo de cartas todavía en su estuche, que en una catedral o en un teatro antes de entrar, sino en la multitud inmensa y renovada. Y no solo tantos seres, sino el deseo, el recuerdo voluptuoso, la inquieta búsqueda de tantos seres. En Balbec no me había visto alterado porque ni siquiera había supuesto que un día había de encontrarme sobre pistas incluso falsas. Pese a ello, Albertín había asumido para mí la plenitud de un ser colmado
hasta los bordes por la superposición de tantos seres, de tantos deseos y recuerdos voluptuosos de seres. Y ahora que ella me había dicho un día, Mademoiselle Vintel había querido no arrancarle el vestido para ver su cuerpo, sino, a través de su cuerpo, ver todo aquel cuaderno de notas de sus recuerdos y de sus próximas y ardientes citas. ¿Qué valor tan extraordinario adquieren de pronto las cosas, probablemente más insignificantes, cuando un ser que amamos, o al que solo le faltaba esa duplicidad para que lo amásemos, nos las oculta? En sí mismo, el sufrimiento no nos inspira forzosamente sentimientos de amor o de odio por la persona que lo causa. Un cirujano que nos hace daño nos deja indiferentes, pero una mujer que durante un tiempo nos ha dicho que lo éramos todo para ella sin que ella lo fuese todo para nosotros, una mujer que nos agrada ver, besar, tener en nuestras rodillas, nos deja pasmado con solo sentir por una brusca resistencia que no disponemos de ella. A veces, entonces, la decepción despierta en nosotros el recuerdo olvidado de una antigua angustia de la que, sin embargo, sabemos que no ha sido provocada por esa mujer, sino por otras, cuyas traiciones se escalonan en nuestro pasado. Y, por otra parte, ¿cómo tener valor para desear seguir viviendo? ¿Cómo poder hacer un solo movimiento para preservarnos de la muerte en un mundo en que el amor solo vive provocado por la mentira y consiste únicamente en nuestra necesidad de ver nuestros sufrimientos aplacados por el ser que nos ha hecho sufrir? Para salir de la postración que se siente cuando descubrimos esa mentira y esa resistencia está el triste remedio de intentar actuar a pesar suyo, con ayuda de seres que intuimos mezclados en su vida más que nosotros mismos, sobre la mujer que se nos resiste y nos miente, de utilizar también nosotros mismos la astucia de hacernos odiar. Pero el sufrimiento de un amor así es de los que llevan irresistiblemente al enfermo a buscar en un cambio de posición un bienestar ilusorio. Estos medios de acción no nos faltan por desgracia, y el horror de esos amores que solo la inquietud ha engendrado deriva de que en nuestra jaula damos vueltas y más vueltas sin cesar a palabras insignificantes, dejando a un lado, además, que rara vez los seres por quienes los sentimos nos complacen físicamente de un modo completo, porque no es nuestro gusto deliberado, sino el azar de un minuto de angustia, minuto indefinidamente prolongado por nuestra debilidad de carácter, que cada noche repite experiencia y se rebaja a calmantes, el que elige por nosotros. Mi amor por Albertine no era, desde luego, el más miserable de esos en los que, por falta de voluntad, puede uno caer, porque no era totalmente platónico. Albertine me daba satisfacciones carnales y además era inteligente. Mas todo esto era una redundancia. Lo que ocupaba mi mente no era lo que ella había podido decir de inteligente, sino tal palabra que despertaba en mí una duda sobre sus actos. Intentaba recordar si había dicho esto o aquello, en qué tono, en qué momento, como respuesta a qué palabras, y reconstruir toda la escena de su diálogo conmigo. En qué momento había querido ir a casa de los Verduri, qué frase mía había dado a su cara un aire contrariado. Si se hubiese tratado del más importante de los acontecimientos, no habría tomado tanto trabajo para restablecer la verdad, para restituir su atmósfera y su color exacto. Cierto que inquietudes de esta clase, tras haber alcanzado un grado que nos las vuelven insoportables, a veces consigue uno calmarlas completamente por una noche. Resulta que, a la fiesta a la que debía ir la amiga amada y sobre cuya verdadera naturaleza trabajaba desde hacía días nuestra mente, también nosotros estábamos invitados, y en ella nuestra amiga solo tiene miradas y palabras para nosotros. La acompañamos de vuelta a casa, y entonces conocemos disipadas nuestras inquietudes, un reposo tan completo, tan reparador, como el que se disfruta a veces en ese sueño profundo que sigue a largas caminatas. Pero la mayoría de las veces nos limitamos a cambiar de inquietud. Una de las palabras de la frase que debía calmarnos pone nuestras sospechas tras otra pista. Y claro que merece la pena pagar un precio elevado por ese reposo, pero ¿no habría sido más sencillo no comprar nosotros mismos voluntariamente la ansiedad y a precio más caro todavía? Por otra parte, sabemos de sobra que, por profundos que puedan ser esos momentos
momentáneos alivios, la inquietud prevalecerá de todos modos. Con frecuencia la renueva la misma frase que debía aportarnos reposo. Las exigencias de nuestros celos y la ceguera de nuestra credulidad son mayores de lo que podía suponer la mujer que amamos. Cuando espontáneamente nos jura que tal hombre no es para ella otra cosa que un amigo, nos trastorna con la revelación, cosa que no sospechábamos, de que para ella era un amigo, mientras para demostrarnos su sinceridad nos cuenta que esa misma tarde han tomado el té juntos. A cada palabra que ella dice, lo invisible, lo insospechado, adquiere forma ante nosotros. Confiesa que él le ha pedido ser su amante, y nosotros sufrimos el martirio de que haya podido escuchar tales proposiciones. Las ha rechazado, dice ella, pero dentro de un momento, al recordar su relato, nos preguntamos si el rechazo es creíble, porque entre las diferentes cosas que nos ha dicho, falta ese vínculo lógico y necesario que es, más que los hechos contados, la señal de la verdad. Y además, sus palabras tenían ese terrible tono desdeñoso. Le he dicho que no, categóricamente, que se encuentra en todas las clases sociales cuando una mujer miente. Tenemos, sin embargo, que darle las gracias por haberle negado, alentada por nuestra bondad, a que siga haciéndonos en el futuro Tenemos, sin embargo, que darle las gracias por haberse negado, alentarla con nuestra bondad a que siga haciéndonos en el futuro unas confidencias tan crueles. A lo sumo haremos esta observación, pero si ya le había hecho proposiciones, ¿por qué ha consentido en tomar el té con él? Para que no pudiera ofenderse y decir que yo no era amable. Y no nos atrevemos a replicarle que, negándose, acaso habría sido más amable con nosotros.